Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ahora pues tenemos un espacio para absolver consultas o también los que han presentado trabajos pueden mostrarlo para ver si todo está conforme y en fin, resolver cualquier duda que tengan al respecto. Ya después, cerca de las 11, ya comenzaremos pues con la prueba. Eh, ¿Alguno tiene una consulta o quiere presentar el trabajo que he enviado? Para que los demás también puedan ver, pues, ¿no? Y observar si está bien, si hay algo que aclarar, ¿no? De manera que sea provechoso para todos. Y yo ya tengo pues la prueba hecha, no puedo estar colocando un problema y que lo que es lógico también es similar a los que viene, porque no hay mucho para variar, ¿no? Pero si alguno de ustedes presenta un problema y después viene bastante parecido, ya es su suerte, pues no. Profesor, Sí. una pregunta. Bueno, tengo dos preguntas. Acerca del Q de la bobina y el Q total. Estos son iguales, ¿verdad? Ya Cuando ves, son mayores, cuando Q es mayor a 10. no necesariamente son iguales. Eh, son cosas diferentes en realidad. El Q de la bobina es el factor de calidad de la bobina y el Q del tanque es el factor de selectividad del tanque, como nos lo indica. Pero Claranges nos indica de que aproximadamente se puede dar de que sean prácticamente lo mismo si el factor de calidad de la bobina es alto. Y si no hay ninguna otra pérdida en el tanque, ¿no? En paralelo con él. Si hay, ya el Q del tanque resulta ser menor que el Q de la bobina. Y bueno, creo que has presentado un trabajo, a ver por qué no lo muestras pues, en la pantalla para ahí de repente podemos aclarar mejor, ¿no? Carlos, ¿tienes tu trabajo ahí? Carlos Coronel. Trabajo del... había dejado hace 2 semanas, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí lo hice. De hecho, se lo entregué la semana pasada. Claro, Solo pues que te digo, pues cuando... si lo no puedes sé, mostrar, si lo puedes mostrar ahí en tu pantalla. no sé, solo que cuando... Es que también la semana... Eso fue hace 2 semanas, cuando Ya. la semana pasada eh, usted había hecho un video, ¿no? Sí, sí. Usted había mostrado un video donde no sé si es el mismo problema o es eso fue un Ah, día ya, antes, ya, pero ya, ya ya. me di cuenta que en esa tarea la hice mal. No Ah, con bueno, bueno, ya, 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 como está bien. debería haberlo hecho, por factores de diseño, etcétera. Ya, 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 está bien. Bueno,
Entonces yo de ayer también tengo un video eh, de algunos ejercicios que enviaron también para los del salón de ayer, ¿no? Entonces se lo voy a compartir pues para apreciar, a ver, ¿no? ¿Qué sucedió ayer? Toma central que tiene una calidad de bobina 77 y pedían, aparte del diseño, bueno, hallar el Q total, QT. Bueno, para eso ya nos dan el, el, el diseño del amplificador. Bueno, lo único que tenemos que hallar es las resistencias, las capacitancias y la fuente de alimentación. Bueno, parece ahí ve que los datos dicen frecuencia 7 MHz, ganancia en pequeña señal 36, resistencia de la carga 1.5 kHz, cura de la bobina 77 y bueno, N un quinto, relación de los transformadores, de transformador un quinto. Bueno, ahora como frecuencia es de 7 MHz, escojo bueno, una inductancia de 3 microhenrio y con eso, profesor, si puede bajar. Y ahí, con ese valor que escojo, que más o menos con ese rango de valores se trabaja, hay el RP. El RP tenemos esa fórmula, Q de bobina es RP entre 2pi FL, 2pi frecuencia L, y bueno, hay RP aproximado. Con los datos que tengo, me sale un 10K aproximado. Y bueno, y aparte en paralelo, como tengo ya la inductancia, puedo hallar la capacitancia. Es omega al cuadrado es igual a 1 sobre LC, y ahí espejo C, y bueno, reemplazo valores, me sale un aproximado de 172 picofaradios. Ya, ahora hallo el R equivalente o el R total, que viene dado como es de toma central, esta partida en 2. Lo normal sería el RP paralelo a, bueno, 1 entre HOE paralelo a RL entre N al cuadrado, pero como está en la mitad, está tomando la mitad, sería por un factor M, que el M lo llamo un medio, porque dice que es en la mitad. Entonces, bueno, el RP tengo que es 10K entre 2, el HOE que es dato, no, que es una constante, es 40K, 50K, esos son los valores que tomo, y la resistencia de la carga es 1.5K sobre, ahora mi N que vale de dato un quinto, y el M que le he llamado es un medio, bueno, al cuadrado. Y ahí me sale 5K paralelo a 50K paralelo a 9.375. Y en aproximadamente mi RC, resolviendo, me sale 3K. Ahora procedo a hallar ahora con la ganancia en pequeñas señales 36, pero sabemos que la ganancia es 40 IC por RC por N entre M. Bueno, RC ya lo tenemos. Bueno, ya hemos hallado con el paso anterior. N y M lo tenemos. Y la única variante sería IC. Y mi corriente es de 0.75 miliamperes. Y para eso, el profesor puede subir una vez ya, teniendo... hasta ahí algunas precisiones.
Por ejemplo, ahí has tomado la inversa de HOE 50K, ¿no es cierto? Y algunos a veces, con la costumbre del libro, preguntan, pero ¿cuánto es la inversa de HOE, no? Entonces, yo no acostumbro a indicarles porque trato de acercarlos a la realidad. Entonces, en la realidad, uno no sabe cuánto vale la inversa de HOE, ni tampoco sabe cuánto vale el HFE de un transistor concreto, ¿no? Entonces, la inversa de HOE, nadie la sabe, pues ni siquiera la hoja de datos, porque dan un valor típico, pero ese valor típico exacto no es el que tiene el transistor, ¿no? Y además depende del punto de reposo. Entonces, simplemente es la idea que la inversa de HOE está en el orden de 40, 50K por ahí. Ahora, este valor puede ser, como trabajamos de manera aproximada, que interese considerarlo o puede que no. Eso ya es criterio de cada uno. Entonces, aquí, por ejemplo, el valor de RC final, que resulta 3K, por lo tanto, la importancia de la inversa de HOE no es mayor, ¿no? Si fuera 40, 50, 60, probablemente en todos esos casos volvería a dar 3K como valor de RC, aproximando, ¿no? Por eso es de que la inversa de HOE no se da en los problemas de este curso, uno lo supone y lo incluye si es que estima conveniente, ¿no? Si ve que el error por no incluir la inversa de HOE va a ser debajo del 10%, no lo pone. Ahora, ahí en la, digamos, fórmula que estás usando, utiliza relaciones al cuadrado, que está bien porque son propias del transformador, pero el RP no lo pones con una relación al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí puede parecer un poco raro. RL, la inversa de HOE, mal que bien son resistencias, es decir, RL es una resistencia física que se está poniendo, inversa de HOE es propia del modelo del transistor, pero el RP no es en sí una resistencia física, sino que es el resultado de cambiar de modelo, ¿no? Del modelo serie a paralelo, y eso se hace con un error, que ese error es bajo, si el Q es alto, y depende básicamente del Q, pues, y el Q depende de las características de construcción de la bobina. Entonces se entiende de que la bobina está construida de la misma manera para la parte total que para una parte. Y por lo tanto, si tomamos una parte de la bobina, una parte de L, le corresponde también una parte de RP, ¿eh? Por eso es que ahí no va al cuadrado, sino solamente va como M. Bueno, ahí has obtenido 0,75 miliamperes de corriente, y entonces te vas a la parte de Sega. Ya. Ahí continúa. Ya, gracias, profesor. Ya bueno, sí, como usted dice, nos vamos ahora al análisis del DC y ahora recordando como el ejemplo pasado, en la clase pasada, le doy un valor en el valor de 2 voltios en el emisor y una fuente de alimentación de 9 voltios. Bueno, con esos valores escogí y la resistencia del emisor es, bueno, B sub E entre IC 2 entre 0.25, 2.1 aproximadamente 2.7 kilo ohms. Y bueno, R2 es 10 veces, bueno, un aproximado 10 veces RE, en este caso 27 kilo ohms. Y para R1 es el Thevenin equivalente se toma en el circuito que está arribita. Y, y bueno, si el voltaje
eh, base emisor que tomo es 0,6, por eso me sale 2 más 0,6, 2,6, es igual bueno, el voltaje de alimentación por R2 entre la resistencia total R1 más R2. Y bueno, y ahí lo han reemplazado y solamente mi única variable sería R1. Y R1 me sale como 66,5 kilómetros, algo por ahí. Ya, y bueno, ahora faltarían solo los capacitores. Y capacitor de la entrada, lo tomé 0,1 microfaradios. Y, me faltó, profesor, el capacitor de emisor. Me olvidé colocar. Y ¿A cuánto eso sería? sería mi ¿Cuánto valor. sería, pero, según tú? A ver. En el orden de los nanofaradios, profesor. ¿Pero cuánto? Pues cuánto. 20 nanofaradios. Ya, pero mira, tú para el emisor le estás poniendo 20 y para ese bit que va a la base le estás poniendo 100 nano. Entonces debería aumentarlo. Bueno, pues, a esa parte no entendí muy bien, profesor. Por eso no quise colocar un valor. Bueno, era... En cambio, usted podría aclararme y por decirme supuesto, si para qué eso se valor, trata, pues qué de eso valor se colocar. trata. Ya, gracias, Tú profesor. necesitas un condensador aquí para que aparentemente, ¿no? Esto sea un cortocircuito. Como cortocircuito, en paralelo con 2.7K, debe ser algo fácil. Pero como cortocircuito, ahí, si bien es cierto, no va a haber R, pero va a quedar R'E del transistor. ¿Cuánto es R'E del transistor? Si la corriente es 0,75 miliamperios, más o menos. ¿Cuánto es R'E del transistor? Que es la inversa del G sub M, ¿no? Más o menos, ¿cuánto sale? Sí, pues ¿Ah? ¿Cuánto? 0,3 Ya, no, mili- R'E, ¿cuánto sale? La fórmula, pues, de la ganancia, en teoría, es con G sub M, no G sub MR, pero, como les decía, yo prefiero usar R'E, entonces, en vez de salirme G sub MRC, me sale RC sobre R'E, ¿no? Porque R'E está en ohmio. Entonces, en ohmio sacar R'E, ¿cuánto sale? Bueno, ese es rápido pues, para sacar. Si es la inversa, son 25 milivoltios sobre la corriente, pues no. 34, no sé. Claro, 34, 33, tal. Aquí siempre trabajamos aproximado. No porque uno no le guste trabajar con más decimales, sino porque en la práctica eso no es factible. Y si es 30 y tantos, ¿cuánto sería ver la reactancia de 20 nanofaradios que está sugiriendo a 7 megahertz?
¿Cuánto sale la reactancia de 20 nanofaradios a 7 MHz? Las unidades siempre conviene llevarlas aparte, ¿no? Nanofaradios 10 a la menos 9, MHz 10 a la 6. La potencia, ¿no? Hacerlas aparte. Sí, profesor, estaba buscando calcular, salía 1.13, 1.13, ¿qué? este, 1.137 Pero qué, ohmios. ohmios. Claro, ajá. Eso es un corto ya con respecto a 30 y tantos, ¿o no? Un ohmio frente a 30 y tantos sería casi un corto, ¿o no? Sí, profesor. Sí, pues. Entonces estaría bien, pues 20 nanofaradios. Ahora, CSUI yo no sé dónde estará porque ahí no se ve en tu circuito cómo es que va a entrar la señal. Entonces ahí tienes que arreglar porque ahí no se ve cómo es que va a entrar la señal. CSUI no sabe dónde está. CSUI también podría valer tranquilamente 20 nanofaradios o podría ser menos que eso. Otro aspecto es, como les indicaba, tratar de acercarse a la realidad. Si ustedes estuvieran más cercanos al laboratorio o a estar en Parvur o por ahí, sabrían que 66.5K no hay, nadie vende, nadie tiene. Entonces, un valor, digamos, que sí tienen, alguien que tiene algo de experiencia en el laboratorio o haciendo cosas, un valor cercano que sí hay. Ahora ustedes dirán, bueno, ya tengo que ser adivino. Bueno, en Internet existen los que se llaman los valores normalizados para R, para C, ¿no? Ahí van a ver que un valor normalizado es, o sea que sí hay 68, por ejemplo. Ahora, cuando ustedes compran 68, no quiere decir que va a valer exacto 68K, sino tienen tolerancia 5%. Por eso es que siempre se trabaja pues con esa aproximación, porque ya se sabe que así va a ser, ¿no? Eso no preocupa. Bueno, justamente estas exposiciones son para resolver algunas dudas que tengan. Ya, y ahora, ¿qué más? A ver, el curso usted acá, ¿cómo terminaba esto? Sí, profesor, ya bueno, y finalmente pedían hallar Q total. Bueno, y ese es RC, es fórmula, RC entre 2πf, 2πfl. Y reemplazo valores me sale 22.7. Ya, ahí igual tienes que redondear, pues 22.7, si tú no estás seguro de esa cifra, ¿no? Será 23, pues, porque todo se trabaja redondeando. Entonces, cuando alguien no redondea, como pasa en los libros y como pasa, por ejemplo, con este profesor mexicano que han visto, doctor, todo, cuando alguien no redondea, se nota de que no tiene contacto con la realidad. Es decir, que es, como les indicaba hace años, escuché esa frase, es un ingeniero del libro, ¿no? Porque todo ahí le sale en el papel, pero él nunca lo ha hecho. Porque si lo hubiera hecho, ya sabría de que en la práctica todo es aproximado. Entonces, poner así con 22.7 no es sinónimo de que uno ha hecho la cosa muy bien, sino, para mí al menos, ¿no? Es sinónimo de que no tiene contacto con la realidad. Que lo cual, bueno, en ustedes todavía se justifica porque están en pandemia, un montón de cosas así.
además también están influenciados por los libros y todo eso, ¿no? Pero alguien que ya estaba a nivel de profesor, escribe un libro, no debía pues mantener ese error, ¿no? Debía enseñar a redondear. Sin embargo, para los libros es muy difícil pues redondear, aunque a veces lo hacen. De hecho, el decir que el voltaje base emisor es 0.7 voltios y es una redondeada y bastante gruesa porque como ustedes pueden ver, si es que fueran al laboratorio, más sale 0.6 para corrientes de 1 miliamper, ¿no? Para corrientes de 50 miliamper probablemente ya sale 0.7, pero esas corrientes no se usan aquí, ¿no? Bien, esa sería entonces este problema o ejercicio, ¿no? Parece que ya es de todo. A ver, hay otro, a ver, ahí está. A ver. Sí, sí, pero había... Acá sí está bien, ves, usé subí todo acá. Sí, profesor, esos son ejercicios, planchitas eran que me encontré. Yo solo copié los circuitos y los datos. Dice. Ya bueno, en este ejercicio quería nuevamente diseñar un amplificador sintonizado a 7 MHz. Ahí dice su ganancia en pequeña señal máxima es de 70 sobre una carga de 1 kilo acoplado a un transformador de 1 a 1/3, empleando una bobina cuya calidad es 67. Para eso querían, aparte del diseño, también hallar el Q total para la ganancia máxima. Bueno, para eso los datos tenemos 7 MHz, la frecuencia, la relación de transformación 1/3, la calidad de bobina 67, la ganancia máxima 70 y no, la resistencia de la carga 1 kilo. Y ahí está el circuito que ya ya nos dan. Bueno, ahora dice como nos piden ganancia máxima, recordando la clase pasada, el ejercicio que presenté en clase, profesor, para que sea ganancia máxima, la resistencia, eh, podría decirse, del tanque paralelo a 1/8E, tiene que ser igual a la resistencia reflejada de la carga. Y por eso, bueno, RP paralelo ahí en este caso escogí 1/8E, 40 kilómetros. Y bueno, como la relación de transformación es de 1/3 al cuadrado, 1/9, y la resistencia de la carga es 1 kilo, sería 9 kilómetros. Y bueno, con esa relación hallo RP. Mi RP me sale 11.6 kilo ohmios. Y ahora, teniendo mi RP, pues teniendo el RP me voy a hallar la calidad de bobina Q sub B, que es la calidad de bobina, que es RP entre 2 pi FL. Ya tengo RP, tengo Q sub B, calidad de bobina, tengo la frecuencia, la única variable sería L. Despejo L y obtengo 3.9 microhenrios. Es factor de calidad de la bobina, no es calidad, es factor de calidad de la bobina. Ya, falta. Y bueno, la inductancia 3.9 microhenrios. Ya, y ahora nuevamente la ganancia en pequeña señal máxima es 70. Ya, pero este es igual a 40, la corriente, la resistencia, y bueno, por N es igual a 70. eh, ya tenemos factor de relación de transformación, N 1/3. La resistencia RC, que es como también recordando la clase pasada, como las dos resistencias son iguales, sería un medio bueno, cualquiera de los dos. Un medio, en este caso yo cogí, como se ve arriba, un medio de RL entre N al cuadrado. Como es 9, salía 9K,
un medio 4.5 kilómetros. Ya, y con eso obtenido hallo el IC, la corriente. Bueno, y ahí me sale 1.17 microamperios. Ya, y con eso me voy ahora nuevamente al análisis DC. Y bueno, como funcionaban los dos valores pasados, los tomo nuevamente. El voltaje en el emisor 2 voltios y voltaje en la alimentación 9 voltios. Con eso yo RE, bueno, que es voltaje del emisor entre la corriente, 2 voltios entre 1.17 miliamperes, me sale aproximado de 1.7 kilómetros. R2, 10 veces RE, 17 kilómetros. Y bueno, nuevamente aplicando Thevenin, 2.6 voltios es 9 y 7 kilómetros entre la resistencia total. Y ahí desbajo R1 es 41.8 kilómetros, 42 podría decir, aproximándolo a entero, a entero más próximo. Ya, ahí similarmente, si buscaras valores comerciales, sería pues 1.8K, 18K y 39K, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya, continúa. Ya, profesor. Y ahora, bueno, la capa de resistencia de entrada, 0.1 microfaradios y no hay el otro, pero sería alrededor de 30 nanofaradios, por ahí. Pero no, ese valor escogería la capacitancia del emisor. Y bueno, y finalmente te piden hallar Q sub T, factor de calidad total del tanque. Es, bueno, fórmula RC entre el 2 pi FL. Y reemplazando valores me sale 26 puntos. Y Ya, bueno, 26 fue 26. 26. Bueno, aproximando el 26, Ya, claro. Pues. correcto. Bueno, y eso es todo lo que tienen para Ya, estos está bien, ejercicios. muy bien. Bueno, ¿alguna consulta sobre este problema? Bueno, sí, yo tengo una consulta, ingeniero. Ya, a ver, ¿no? Sí sé que la tensión del emisor tiene que ser 2 voltios, pero ¿por qué 2 voltios para el diseño, ingeniero? A ver, que te responda Paitán, que es el que ha hecho. Mm, bueno, principalmente escogí 2 voltios porque con esos valores se trabaja. Iba a escoger 1 voltio, pero creo que es muy poco este voltaje. Y mejor sería escoger el 2 voltios. Ahora podría haber escogido 3 voltios también, pero 4 ya no, ya creo ya. Mucho o bueno, si puedo aumentar esto también tengo una duda, si puedo aumentar el voltaje en el emisor, tendría que aumentar el voltaje en la de alimentación. Para mi caso escogí como mi alimentación es 9 voltios y también el voltaje en el colector emisor sería un aproximado de entre 5 o 6 voltios. Sumando tiene que dar, con el voltaje del emisor tiene que dar aproximadamente, bueno, teóricamente tendría que dar el voltaje de alimentación. Ya. Bueno, aquí la pregunta es un poco difícil, porque esa pregunta no se hace en los libros, porque los libros mayormente no diseñan, solo analizan, ¿no? Entonces, para calcular, por ejemplo, R1, tiene que ver
aquí 2.6 y 2.6 es 2 más 0.6. Y 0.6 por supuesto tiene un error, pero frente al 2 ese error no es mucho. Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Si hubieran escogido 1, sería 1.6 lo que hubiera quedado en vez de 2.6, y el error de 0.6 influiría más en el resultado. Claro, si le ponen 5 voltios, el error de BB sería menor todavía. Pero ¿qué pasa? Que el colector emisor empieza a quedar más chico. Ahora, por el momento no interesa cuánto es colector emisor porque es pequeña señal. Pero cuando la señal es más grande, sí interesa que haya una tensión colector emisor mayor. Por eso 2 voltios, por ejemplo, resulta un valor, por así decir, razonable, ¿no? Para diseñar un circuito. Bien. Bueno, estos ejercicios, yo siempre hago que ustedes mismos los expongan. ¿Por qué? Porque en el caso de la evaluación, yo ya tengo la prueba hecha. Entonces, yo mismo no voy a poner, pues, por así decir, un ejercicio casi igualito al que va a venir, no se vería bien. Pero si ustedes exponen un problema que ustedes mismos han seleccionado y resulta que ese problema es más o menos el que va a venir, que a última hora también puede ser porque no hay mucha variedad de problemas, ¿no? Entonces, eso ya es otra cosa, y es suerte de ustedes, ¿no? Entonces, ya es cuestión de que ustedes mismos intervengan, planteen problemas y se resuelvan acá las dudas, y ya no es parte mía. La parte mía es absolverle las dudas que haya, pero de parte suya es poner los problemas que vean que tienen alguna dificultad, ¿no? Bueno, si otro desea presentar sus problemas o algo que quiera, ¿no? A ver. Ingeniero, una consulta. Sí, sí, sí. Más o menos como a qué hora tomará la PC. Un poco antes de las 12 vamos a comenzar. Para que Listo, puedan hacer ingeniero. su carátula, esa también, ¿no? Ya, profesor. A ver, comparte tu pantalla. ¿Se nota, profesor? Sí, está bien. Sí, sí. A Ya, ver. profesor, acá, bueno, yo no sé si lo habrá hecho bien, es todo lo que pude, ¿no? Dicen de que diseñar un amplificador con una frecuencia de 2 MHz, QT60, entrada 5M y BL1 y RL es 1.5K, ¿no? Bueno, Entonces, ahí estás en un problema del comienzo porque dijimos que un voltio era muy alto, pues, para sacar con 5 milivoltios, no, y sí, sí, o sea, el se problema, corrigió a punto, ¿no? no, sino que en el problema decía 1 voltio. Por eso era Entonces mucho, yo claro. lo cambié, Ahí, está bien, está bien, está bien. o sea, yo lo cambié acá, aquí está indicado. Ya entonces para 2 MHz yo he puesto un 3 microhenry, ¿no? Y con esto vamos a calcular la capacitancia, ¿no? Entonces sale 2 nanofaradios. Entonces, como se tiene el QT como dato que 60 es del tanque, entonces, entre toda esta resistencia, ¿no? Porque es toda la resistencia, se va a tener una resistencia equivalente, ¿no? Yo le he puesto una resistencia equivalente. Entonces, con la formulita, ¿no? Con la formulita que es R, resistencia equivalente sobre W por L es igual a 60, ¿no? El factor de calidad del tanque. Entonces, resolviendo esto, te va a salir un R equivalente de 2.3K, ¿no? Que es todo equivalencia de las resistencias que están acá dentro de esto. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a proceder, ¿no? Aquí tengo el R', que es la carga reflejado, ¿no? Como tienen como dato el 5,
Entonces simplemente multiplicación, ¿no? 5 al cuadrado por 1.5. Entonces, el R equivalente que se halló acá, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? A esta constante que yo le he puesto 40, ¿no? Y paralelo con el R, que Es es propio de... HOE, pero vamos a poner HI. Sí, sí, sí. Y este R es del tanque, ¿no? Y este R' es de reflejado de la carga, ¿no? Aquí, antes de resolver este ejercicio, profesor, yo había trabajado con muchos valores, ¿no? Porque a la hora de diseñar no se pone cualquier valor, sino es poner los valores y verificar que cumpla, ¿no? Anteriormente a este trabajo yo he puesto como equivalente a 2K, ¿no? Comprobando, ¿no? Pero ahora, no había borrado este numerito, ¿no? Este numerito debe ser 2.3. Entonces, si acá sería 2.3 igual a 40K, paralelo con el R del tanque, paralelo con el reflejado, ¿no? Resolví primero el 2K, no, el 4K, el 40K con el 37.K, te va a salir aproximadamente 19, ¿no? Que es paralelo con el R de tanque, y este es igual a 2.3K, ¿no? Y aquí el R que te va a salir es de la bobina, que sale a 2.4K. Entonces, de acuerdo a ello, se va a calcular el factor de calidad de la bobina, ¿no? Que es el R de la bobina sobre el W sub 0 por L, ¿no? ¿No? Aquí, y de igual modo, este R es ¿no? Entonces, resolviendo acá, el Q sub L va a salir un 64, el Q sub L, ¿no? Y podemos verificar que el Q sub L va a ser mucho mayor, no, va a ser mayor que el QT, ¿no? Pues obviamente que esto se debe cumplir, ¿no? Que el factor de calidad de la bobina debe ser mayor que el tanque. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a diseñar, ¿no? La ganancia va a ser entre la entrada final, entre la entrada inicial. En este caso yo puse voltaje de la carga 100 milivoltios entre 5 milivoltios, que va a ser igual a 20. Con esto yo trabajé. Entonces, este 20 va a ser respecto a esta carga, ¿no? Pero como yo quiero de la bobina, del tanque, entonces la ganancia va a ser 20 por 5, ¿no? Que 100, ¿no? Aquí yo he puesto, aquí en este caso yo había trabajado anteriormente con 1 voltio, ¿no? Como está indicado. Y te va a salir como 200, ¿no? Pero eso es mucho. Entonces acá solamente era 20 por 5, ¿no? Que era 100. Entonces acá la ganancia va a ser 100 igual al R del colector, ¿no? El R del colector viene a ser el R equivalente de todo esto, sobre el R alterna, ¿no? El R del colector es el equivalente, 2.3K, sobre el R alterna, ¿no? Se procedió a calcular, y con este R alterna va a ser igual a 25 milivoltios sobre el I sub B, o I sub C, ¿no? Y el I sub C, ¿Qué sucede? claro, I sub C, y va a salir 1 milivoltio, 1 miliamperes. Entonces, de acuerdo a ello, se procedió a calcular la resistencia en el emisor, que aquí está, ¿no? Que yo le he puesto como voltaje 2, ¿no? Entonces, 2 por los 2 sobre la corriente de luz ICC, te va a salir 2K, ¿no? Entonces, por diseño, el R sub 2 va a ser 10 veces que el R sub E. Entonces, el R sub 2 va a ser 20K. Entonces, ¿cómo se llama esto? A la alimentación, yo le he puesto de voltaje 10 voltios. Entonces, de acuerdo a ello, el procedimiento calcula con el RI, no, el R1, ¿no? Que es resistencia. Entonces, te va a salir 54K, Y ahí también un valor comercial sería 56. 56. Ya, y de acuerdo, y me faltan a mí los capacitores, ¿no? Que en este caso se tomaría 0. Nano y 100, ¿no? 100 micro. ¿Cuánto? A ver, por aquí está. No lo he puesto. Bueno, yo lo tomé. Bueno, no lo resolví acá, pero el C1 y el sucede. Ese estaba en duda, profesor. No sé qué valores tomarle. Mira, igual como viste pues en el ejercicio anterior, ¿no? El ejercicio anterior estaba con 7 MHz, este estaba con 2 MHz, los condensadores serán un poco más grandes, pero en general para megahertz, como es las frecuencias de radio, con 20, 30 nanofaradios ya normalmente se forma un corto, ¿no? Entonces,
poner 30 nanofaradios, 50 nanofaradios ya es suficiente. Y por decir exagerando, 100 nanofaradios ya prácticamente es un corto en casi a cualquier frecuencia de radio. Y es un condensador barato, que es fácil de adquirir. Profesor, ¿esos 100 nanofaradios es acá en C1 o acá en colector, en el emisor? Se puede poner para los dos, pero si gustan, a C1 le pueden dar un valor más chico también, ¿no? El asunto es que cuando uno, por eso les decía, pues, cuando uno va al laboratorio o va a comprar, se da cuenta de que prácticamente los condensadores valen lo mismo, de 100 nanofaradios, 47, 10, ¿no? Entonces dice, ya, pues dame, en vez de decir que dé uno de 100 nanos y otro de 10, dice, dame los dos de 100 nomás, ya, pues, ¿no? Total, valen el mismo precio, casi son del mismo tamaño, de manera comercial, porque teóricamente uno es más grande que el otro, ¿no? Claro. Claro, pero por eso esa es la importancia de estar en el laboratorio, pues, claro, no dice, bueno, paruro, todo, pero estos, pues, condensadores, resistencias, valen, pues, 20 centavos, 10 centavos, en realidad. El problema de no tener experiencia en esto no es cuestión de plata, ¿no? Un transistor vale 40 centavos, 50 centavos. Y como les decía, si uno quisiera tener en su casa su osciloscopio con generador, todo eso, bueno, pues eso está a $180, ¿está? Claro, se conecta a la PC, ¿no? Y funciona con la PC. Pero la PC todo el mundo tiene, pues, ¿no? Entonces, resulta que un osciloscopio con generador, digamos, de 40 MHz, una cosa así, está más barato que el celular que tienen, ¿no? Entonces, con esas cosas, claro. con esas cosas uno y bueno, no hay, se lo traen, pues, con Amazon, y se les cobra $20 para traerlo, y no pagan impuestos, porque debajo de $200 no se pagan impuestos. Entonces, cualquiera puede tener en su casa y hacer sus experimentos. No necesariamente tiene que estar. Y bueno, y por supuesto en el laboratorio debería haber, pues, botado, debería haber un montón de esos aparatos y resistencias y de todo, ¿no? No se puede decir, no, es que no tenemos plata, que no hay presupuesto. Eso no es verdad. Lo que pasa es que hay una falta de apego a lo práctico, ¿no? No, es esto así nomás, lo simulo y se lo di ahí en la simulación y ya sale. Pero no es lo mismo, pues la simulación es una aproximación a lo real. Uno siempre debe verificar en la simulación nunca se quema nada, existen todos los valores. En la práctica no, las cosas se pueden malograr o le pueden dar a uno un transistor que está malogrado y uno tiene que entonces empezar a verificar si el transistor está en buen estado. Son cosas que se van aprendiendo, ¿no? Con la práctica real. Y no es, como les decía, algo costoso, ¿no? En mis tiempos, pues, un osciloscopio valía $10.000, entonces para ver un osciloscopio teníamos que ir entre 3, y por eso los laboratorios eran cada 15 días. ¿Por qué? Porque el salón se partía en grupos, no podíamos ir toda la semana, no alcanzaban los equipos, ¿no? Pero ahora la cosa es diferente. Bueno, muy bien. Ese programa vas a hacer otro más ahí. Sí, ese es el problema, profesor, nada más. Ya, muy bien. Bueno, ahí tienes que corregir unas cosas, entonces HIE, pues es HOE. Ya los términos, su nada B, más. sí, su E, ¿no? Bueno, por lo demás está bien. Ya, profesor. Ahora, tú podías haber partido también de repente escogiendo el cuela bovina, porque sabías que tiene que dar un poco más alto que el Q sub T, ¿no? Pero, claro. ¿no? Pero bueno, cada uno tiene ese estilo y va aprendiendo en el camino. Por eso es la importancia de estar practicando, ¿no? Porque cuando uno practica recién se da cuenta de la problemática que hay. Cuando uno lo ve resuelto, dice, pero qué fácil, dice, no, sí, porque ya salió, pues. Profesor, pero si yo parto de lo inverso, la frecuencia ya no va a ser 2 megas. No, pero por eso, pues, es que no eliges L todavía, pero eliges al final. Ya. Claro, partes con Q sub B y después ves cuánto te sale L más bien. Claro. Por eso es que eso ya depende, pues, también de la experiencia, ¿no? De haber pasado por todo esto, entonces dices, no, acá me conviene mejor escoger
Q sub B primero, y Q sub B tiene que ser más alto que Q sub T, pero no va a ser mucho más alto. ¿Por qué? Porque yo veo que al tener una relación de 1 a 5, el R reflejado va a ser alto y no va a bajar mucho el Q de la bobina. Entonces, si el Q sub T es 60, el Q de la bobina será 64, 65, como indica acá, o de repente 70, ¿no? Pero sería un error escoger un Q sub B de saque de 90, porque esto no lo va a bajar mucho, pues 1 a 5 con una arteria 1.5K no va a bajar mucho el Q de la bobina. Pero eso, como les decía, ya se obtiene con la práctica, no se obtiene con el libro. Bueno, ¿alguna otra consulta respecto a esto? Por favor, una consulta. Acá en este, el voltaje del transistor puede variar, ¿no? Claro, pues eso nuevamente es un compromiso, digamos, entre el libro y la realidad, ¿no? Si ustedes estuvieran efectivamente haciéndolo en su casa, se darían cuenta que BB sale 0.56, 0.58. Nunca le va a salir 0.7 para una corriente de 1 o 2 miliamperes. Entonces ustedes de frente le pondrían 0.6, ¿no? Pero como todavía están pegados al libro, le ponen 0.7. Bueno, está bien, pues yo no me voy a molestar por eso, porque el error que cometen no es muy grande, ¿no? Profesor. Bueno, entonces vamos a hacer pues un intermedio. Profesor, Sí. Sí, ¿alguna consulta por ahí? en la parte de ganancia del problema, La parte de ganancia, a ver. ¿por qué toma dos valores de ganancia, una 20 y la otra 100? A ver, explica, Rodríguez. ¿Dónde, profesor? ¿Dónde? 20 y 100. Ah, ya. Lo que pasa es que la ganancia es el voltaje de la carga que se toma, en este caso yo tomamos 100, entre la inicial, ¿no? Que es 5 milivoltios, ¿no? Este es 20. Pero yo no quiero trabajar con esto, yo quiero trabajar con la ganancia del tanque, ¿no? Y la ganancia del tanque, como la relación de 5 a 1, y este vale, la ganancia en este caso es 20, entonces acá va a tener la ganancia que es 5 por 20, ¿no? Que es 100. Por eso que yo he trabajado con la ganancia 100. Y con esta ganancia se procede a calcular el R alterno. Ya, pero por eso tú los subíndices debes cuidarte un poco más, porque, por ejemplo, debes considerar ABL y AB sub C, ¿no? AB sub C solo hasta colector, y AB sub L hasta RL, para que no se confundan los demás. Ah, Claro, tú solo no te confundes, pero hay que también poner para que los demás no se confundan. ok, profesor. Gracias. Ya. Bueno, entonces vamos a hacer pues un intermedio. Bien, eso fue pues ayer las dos intervenciones. ¿Alguna consulta con respecto a ello? Profesor, una pregunta. Casi en la última exposición que había hecho, más o menos en ese problema, de, de dónde, es que hay más o menos como que me confundo un poco de cuál es la resistencia que ha tomado en el Q de la bobina, en el factor de calidad de la bobina y el factor de calidad total. Se supone que el factor de calidad total es de la resistencia equivalente, resistencia equivalente eh, del circuito tanque.
Y de la bobina, pues solamente de RP. Ya. En principio la bobina en realidad no tiene RP. La bobina tiene una resistencia serie. Y la bobina tiene un factor de calidad de acuerdo a su resistencia serie. ¿Ya? Lo que ocurre es que matemáticamente, Claranger deduce, aunque él no lo demuestra, pero ustedes sí lo pueden demostrar, que esa resistencia RS puede colocarse, ¿no? Para fines matemáticos, como si hubiera una resistencia en paralelo. ¿Ya? Y el valor de esa resistencia en paralelo es función del factor de calidad, Q sub B o Q sub L, como quieran llamar. Muy bien. Y al ponerlo así, va a resultar de otro lado, por otro lado, ¿no? De que el factor de calidad del tanque, que es la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda, resulta que ese también depende de la resistencia paralelo que haya en el tanque. Entonces, de una manera mega misteriosa, resulta coincidiendo el valor del Q de la bobina con el Q del tanque, en esas condiciones. Pero eso no es exacto. Uno tiene un error, porque justamente Claringen lo dice, esa aproximación vale cuando el factor de calidad es alto. Y otro, que el tanque no necesariamente tiene la resistencia paralela de la bobina como única componente resistiva, sino puede tener una resistencia reflejada, la inversa de HOE, etcétera. Es decir, puede haber otras resistencias que hagan que la resistencia efectiva del tanque sea menor que la resistencia paralela de la bobina. Y por lo tanto, el Q del tanque en la realidad va a resultar ser menor que el Q de la bobina. Ahora, ¿qué tan menor es? Dependerá pues de las resistencias adicionales que estén en el circuito. En ciertas ocasiones se parece mucho la resistencia total a la resistencia paralela del tanque, ¿no? Entonces el Q del tanque en frecuentes ocasiones se parece al factor de calidad de la bobina. Se parece, pero no es que sean iguales necesariamente. Y por supuesto, nunca el factor de calidad del tanque va a salir mayor que el factor de calidad de la bobina. Profesor, ¿puedo presentar un problema? Claro, a ver. Gracias. Ya. En este ejercicio que encontré en una de las prácticas pasadas, nos piden diseñar un amplificador sintonizado a 6 MHz, tal que su ganancia de voltaje máxima en pequeña señal sea 66, sobre una carga RL de 1 kiloohmio, acoplada por un transformador con relación de 1 a 1/3, empleando una bobina cuyo factor de calidad es de 66. Determine el factor de calidad del tanque para esa ganancia máxima, ¿no? Entonces, aquí fue donde yo encontré bastante dificultad, ¿no? La verdad no entendía cómo obtener la ganancia máxima, pero, a ver, usted me corregirá, ingeniero, lo que hice fue esto. La resistencia, el RP, ¿no? La resistencia del inductor, paralelo con la resistencia de entrada del transistor, el R sub 0, lo igualé con la resistencia reflejada de la carga al primario. Eso fue lo que apliqué para poder, es como algo similar a lo que es máxima transferencia de potencia. Eso fue lo que hice, ¿no? De esta ecuación, pues, obtuve el RP, ya que la relación de transformación la tengo y la resistencia de la carga también. Y consideré un R sub 0 que un valor típico de 40 kilo. De esta ecuación obtuve la resistencia del inductor, ¿no? El RP.
Con esta resistencia ya puedo calcular la inductancia, ya que el Q de la bobina, ¿no? El factor de calidad de la bobina es la resistencia RP entre 2pi por su frecuencia en resonancia por la inductancia, ¿no? Entonces, de esta ecuación obtuve lo que es el inductor, ¿no? La inductancia del el L, ¿no? 4,6 microhenrios. Ya, está Luego, bien. sí, vamos bien, ingeniero, porque Ya, acá básicamente al inicio es mi duda, o sea, lo que no sabía ocurre, si que lo que estaba haciendo era bien. es que la Dígame. ganancia en general depende de n, pues, ¿no? Y para encontrar un máximo hay que derivar, igualar a cero. Entonces, tú estás saltándote eso, suponiendo de que ya lo viste, y la conclusión a la que se llega después de derivar, igualar a cero, todo es la que estás presentando. Entonces, tú ya estás obteniendo un resultado que alguien dedujo, ¿no? Que tú mismo de repente has debido deducir, pero bueno, no. Se está aceptando porque eso es lo que sale. Pero no es porque por definición o cosas así, sino que se plantea la fórmula de la ganancia de voltaje, sale en función de n, se deriva con respecto a n es igual a cero y sale esto, sale esta relación. Bueno. Ah, ya, o sea, sí, pero en este caso el N es constante, No. a pesar de... Se encuentra que el n para óptimo cumple esta relación. Ok. O sea, primero considero, digamos, un N variable, lo derivo respecto a N, y para ese N que yo ya lo tengo, recién obtengo el resultado que se muestra. Ok. Listo. Muy bien. Entonces, y no estaría bien bajo el concepto de máxima transferencia de potencia, la Bueno, resistencia del... coincide, pues, cosas curiosas, coincide con el concepto de máxima transferencia de potencia. Ya, porque yo en base a eso fue que hice esta igualdad, ¿no? Más que por la derivada de respecto de... Pero ya, bueno, gracias, ingeniero. Entonces ya, pues una vez ya que prácticamente eso era lo más complicado, o sea, entender ello, ¿no? Porque de ahí ya pasando a eso, pues calcular era algo sencillo. Y luego, ya pues, podemos hallar lo que es la capacitancia, ¿no? Esta capacitancia. Tengo que el 2pi por la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Y de esta ecuación, pues tranquilamente podemos obtener que la capacitancia es de 152 picofaradios, pero este no es un valor comercial, así es que le puse 150 picofaradios. Luego, acá también tenía otra duda, ingeniero. Esta capacitancia de que está a la entrada, esto es propio del tanque. Entonces, ¿estaría bien que yo le ponga un valor normalizado o está bien, o lo dejo como tal como me sale? Eso es lo que no tenía duda, porque acá da la apariencia de que yo voy a colocar un capacitor, ¿no? Pero yo Vas creo a que esto es colocar propio un del tanque. capacitor, pues, vas a colocar un capacitor. Ya. Lo que Ya, ocurre es que si ya te vuelves más receloso, la propia bobina tiene algo de capacidad. Entonces probablemente no necesites 150 ponerle adicional, sino quizás 100, 120 de repente. ¿Ya? Pero eso ya se obtiene experimentalmente. Pero sí entiendo. tienes que poner una capacidad. Por lo tanto, eso supone que es la capacidad total que ya va a haber ahí, ¿no? Ya, muy bien. Gracias. Bueno, entonces ya tengo la capacitancia, ¿no? Bueno, ya hemos calculado la inductancia, el RP, la capacitancia, y luego ya podemos hallar el factor de calidad del tanque. Bueno, no es que sí, pues lo podemos calcular, pero para poder hallar el factor de calidad del tanque necesito la resistencia del tanque. Entonces, aquí, regresando un poquito para que se entienda qué dice acá, ¿no? La resistencia del tanque, como todos son iguales, ¿no? Porque o sea, estamos igualando la carga, el RL reflejado, ¿no? En el primario son iguales y a pesar y están en paralelo, entonces el equivalente por el lado del primario
va a ser la mitad de n al cuadrado de RL. Por esa razón, pues ya de frente, ¿no? Para no estar operando, dije, no, entonces la resistencia del tanque va a ser pues n al cuadrado de RL sobre 2. Y bueno, como tengo el N, el RL, ya el R del tanque sería 4,5 kiloohmios, ¿no? Y eso ya lo hice para no estar haciendo todos los paralelos, ¿no? Al tener la resistencia del tanque, ya puedo obtener el Q del tanque, ¿no? El factor de calidad del tanque, pues, es la resistencia del tanque entre 2pi por la frecuencia de resonancia y multiplicada por la inductancia. De esta ecuación, pues el factor de calidad del tanque me queda 26, ¿no? Es el factor de calidad del tanque. Luego, bueno, pasamos ahora a calcular el GM, ¿no? Para poder hallar la corriente entre el colector y emisor, tenemos que saber cuánto vale el GM. Entonces, el GM del transistor multiplicada por la resistencia en el colector es igual a la ganancia, pero la ganancia no en este punto, ¿no? O sea, hasta aquí. Entonces tengo que reflejar la ganancia al primario. Entonces, para ello le tengo que multiplicar por obviamente, la relación de transformación, ¿no? N. N veces la ganancia en la carga, ¿no? Y bueno, Ya, tengo pero ahí, N. por ejemplo, debí usar una X minúscula, porque ahí parece 3,66 y no 3 por 66. ¿Ya? Pero bueno, Ah, ya, ok. Claro, es que para decimales uso coma y para multiplicación uso punto. Pero bien, ya ingeniero, no se preocupe. Claro. Entonces de aquí pues hemos obtenido el GM, ¿no? Que es 44 bueno, mos, ¿no? Mos, el ohmio, a la inversa del ohmio. claro, yo por eso prefiero usar el R'E, que es la inversa, porque sale en ohmios, ¿no? Ah, claro, también. Bueno, entonces una vez obtenido el GM, podemos obtener pues la corriente en el colector, porque GM es la corriente entre el colector y el emisor, entre el voltaje térmico, ¿no? Que he considerado 25 milivoltios. Ya tengo el GM, entonces el corriente entre el colector y el emisor es de 1,1 miliamperios, lo cual es un valor aceptable, ¿no? Entonces tengo entendido, todos los problemas que he practicado siempre salen en este rango, por lo general. Luego, con esa corriente, pues, vamos a calcular ahora la resistencia RE, ¿no? La resistencia, bueno, la resistencia en el emisor, esa resistencia en el emisor, lo vamos a calcular considerando que aquí en el emisor, pues, hay 2 voltios. Lo cual también está aceptable porque mi voltaje acá es 7 voltios, que acá haya 2 voltios, no habría ningún problema, está bien, ¿no? Y ahí tendría pues un voltaje entre el colector y el emisor de 5, entonces también lo veo un valor aceptable. 2 voltios en el emisor. 2 voltios de voltaje en el emisor, la corriente en el emisor que es igual que la corriente en el colector, ¿no? Entre el colector y el emisor, y por la resistencia pues en el emisor. De ahí obtenemos pues que la resistencia en el emisor es 1,8 kiloohmios, ¿no? Lo cual es un valor normalizado. Luego, pues, como ya había mencionado, bueno, el VCC, perdón, disculpa. El VCC es algo que yo he calculado, perdón, no era algo que me estaban dando, ¿no? Considerado acá 2 voltios, he considerado acá 5 voltios, entonces he considerado pues un voltaje en continua de 7 voltios, ¿no? 5 voltios para el transistor y 2 voltios en el emisor. 7 voltios es lo que he colocado. Luego, hemos hallado pues lo que es acá las resistencias R1 y R2, ¿no? ¿Cuál ha sido el criterio? El Thevenin de estas dos resistencias, bueno, 10 veces la resistencia en el emisor, esa es una ecuación, y luego este voltaje, ¿no? El voltaje, digamos, de los 7 voltios, el VCC, un divisor de voltaje para 27 kiloohm va a ser igual a 2 voltios más 0,7, o sea, 2,7 voltios, ¿no? De esa ecuación, pues, hemos obtenido el R1 y el R2, cuyos valores normalizados, pues, son 27 kiloohm y 47 kiloohm, ¿no? Luego de ello, pasamos a calcular lo que son las capacitancias, ¿no? La capacitancia paralela al emisor, a la resistencia en el emisor. Lo que hice acá, y bueno, acá también tengo ciertas dudas, pero bueno, a ver, vamos a ver
usted me va a aclarar, ingeniero, he considerado para hallar esta capacitancia un 60% de la frecuencia de resonancia. O sea, para un 60% de la frecuencia de resonancia, he calculado esta capacitancia. Usar un valor inferior a la frecuencia de resonancia, ¿no? Y hemos obtenido, bueno, he obtenido que la capacitancia en el emisor es de 24,100 nanofaradios, cuyo valor normalizado es 22 nanofaradios. Y la capacitancia en la entrada, pues la décima parte de este capacitor, ¿no? 2,2 nanofaradios. Entonces, estaría bien haber hecho esto, o sea, porque esto funciona como un filtro, es un filtro. Entonces, o sea, haber hecho esto, ¿está bien esta consideración, ingeniero? Bueno, no está mal. Tienes que 22 nano, en este caso, de ser una especie de corto frente a R', ¿no? R minúscula, como está ahí. Pero en general, los capacitores infinitos, o que ponen los libros, en radiofrecuencia es fácil obtener un capacitor que parezca casi infinito, ¿no? Para radio. Entonces, por decir, si estuviéramos desde un punto de vista práctico, sale 22, bueno, le pones 47 o 100 nano, porque con mayor énfasis aseguras de que sea un corto, ¿no? Y así le puedes poner algo menos, o le puedes poner lo mismo también. Como comentaba antes, en realidad en la práctica esos capacitores son baratos y prácticamente tienen el mismo tamaño, aunque en teoría uno debía ser bastante más grande que el otro. Entonces, por ahí no hay mayor problema. Muy bien, ingeniero. Bien, excelente. Entonces, bueno, ahí quedaría todo, porque me pedían hallar todos los, ahora ya hemos hallado Claro, está bien, está bien. todas las resistencias y los capacitores. Sí. Ese Bueno, sería muy todo, bien. ingeniero. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, ese ya problema lo habíamos visto la semana pasada también, pero no con tanto detalle, porque no estaba pues, el autor. Bueno, entonces ahora sí pues vamos a hacer un paréntesis entonces y pues retornamos para cualquier consulta, nuevamente, ¿no?